Al ingeniero Fernando Sillonis para comentar estos hechos y para que nos dé una perspectiva sobre ellos. El ingeniero Sillonis ha sido gobernador regional de Ica y ha tenido una experiencia directa con manifestaciones en Ica ya desde hace varios años, cuando han habido protestas en el mundo agropecuario en el que se mueve él. Díganos una palabra sobre Ica antes de hablar sobre Lima, sobre lo que ha presenciado en la televisión acá con nosotros. ¿Cómo está desenvolviéndose el conflicto social en estos momentos en Ica? Mal, está muy bloqueado desde esta madrugada. Hemos vivido 10 días de tranquilidad y hoy día amanecimos bloqueados, digamos, todo Ica, desde lo típico, ¿no? Desde el acceso a Paracas en Pisco, y después Barrio Chino, Expansión Urbana, Santiago. Han habido, parecido a esto, ¿no? Vandalismo, agresión a locales, a policías, un caos. ¿Quiénes lideran? ¿Quiénes son los que lideran esos bloqueos que, tengo entendido, no cuentan con el apoyo mayoritario de los trabajadores de su región? Así es. Son un grupo de vándalos, no conozco el liderazgo, a quién responden, pero son pocos y dominan la situación cuando la policía se retira. Y cuando le preguntamos a la policía por qué se retiran, la respuesta es que reciben órdenes de no intervenir. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Yo particularmente no logro entender, porque es un grupo muy menor. Pueden ser 100 personas. Pero de gente que los iqueños conocen. No. Por ejemplo, aparecen gente desconocida. Eso es otra característica, ¿no?, de estos bloqueos. Aparecen personas desconocidas y que intervienen, ¿no? Por eso la tesis, ¿no?, del financiamiento del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción tiene sentido, ¿no? Es verosímil. Yo soy un convencido de que con el caos ganan algunas personas, ¿no? Con el desgobierno gana el narcotráfico, claramente gana, ¿no? La minería ilegal claramente gana con el caos, ¿no? Y por supuesto la corrupción. Yo creo que muchos peruanos han perdido con la caída de Castillo, porque Castillo era no solo corrupto él, sino era permisivo de la corrupción en todo el país. Por ejemplo, desde el punto de vista de Ica, ¿qué es lo que ha visto usted durante los 16 meses de Castillo en el poder respecto de impunidad para la corrupción que usted combatió cuando fue gobernador regional? Bueno, así como la integridad percola, la corrupción percola, ¿no? La corrupción que desenmascaró la prensa más que otra institución respecto de las altas autoridades del gobierno central, empezando por el presidente Castillo, percola. En Ica volvió la mafia a la Dirección Regional de Transportes. Se fue, después de 4 años, había denunciado, en primer lugar, la mafia en torno a los brevetes. Brevetes que luego y salud. Y luego vimos que era el mismo modelo en otras regiones, sobre todo Junín, en donde el señor Vladimir Cerrón organizó esa mafia y ha sido condenado por corrupción. Pero, ¿cómo es posible que haya regresado? Bueno, regresa, pues, ¿no? Porque con un presidente como el presidente Castillo, y bueno, digamos, las elecciones regionales y municipales permiten que personas muy corruptas accedan a los gobiernos regionales y locales, así como el sistema electoral peruano permite que personajes como Pedro Castillo accedan. ¿Por qué? ¿Qué cosa hay en nuestro sistema que facilite eso? Los partidos no son partidos, son unos mercados, son unos kioscos de venta de puestos. En consecuencia, postulan los que pagan por los cargos públicos. Eso es un mal inicio, ¿no es verdad? Eso no es un partido político. Entonces, es una crisis política muy, muy severa la que estamos padeciendo los peruanos, y no esperemos que haciendo lo mismo que lleva gente muy corrupta al gobierno, sin cambiar nada al respecto, vaya a corregir la situación, ¿no? ¿Y eso es lo que siente usted que ha sucedido como resultado electoral en Ica ahora, que han entrado en funciones en enero gentes que no tienen credenciales de integridad? Por supuesto, en todo el país en realidad. Yo participo en el Consejo Privado Anticorrupción
y Eduardo Herrera, que ha hecho un trabajo Sí, estupendo, sí, sí. El y abogado, ha sí. identificado a centenares de candidatos muy corruptos, con muchas denuncias. Y ojo, todos tenemos denuncias, yo tengo denuncias, ¿Por corrupción también? se llama peculado, o sea, Bueno, corrupción, sí, ¿no? sí. Y bueno, de 60 denuncias, más o menos 50 y tantas han sido archivadas y siempre pasan algunas. O sea, es imposible evitar ser denunciado desde el espacio público. Entonces, es perfecto, digamos, para los corruptos, ¿no? Porque a todos nos meten en el mismo costal. Esa es una crítica que yo le tengo al Ministerio Público, ¿no? Toda denuncia es atendida, Sí, no, es acogida, hemos ¿no? visto cómo Entonces esto- ya uno no sabe quién es quién, ¿no? En el sector estatal. Pero lo que ha hecho Eduardo Herrera, que me parece muy interesante, por ejemplo, violencia familiar, ¿no? Por ejemplo, incumplimiento de pago, el pago por sostenimiento familiar. Esos sí son pues delitos indignantes y hay muchos de esos que han ganado, ¿no? Entonces, no esperemos que eso cambie si realmente no hay partidos políticos. Los movimientos regionales son también unos mercados de ventas de candidaturas. Entonces, no hay forma de que resolvamos ese problema, me parece. Bueno, tiene que haber forma. Forma siempre hay, porque las sociedades de todas maneras tienen también fuerzas que van hacia el progreso, Sí, ¿no? sí. Ahora una forma. Yo quisiera preguntarle sobre la UNI, porque usted es graduado Sí, sí. de esa universidad. ¿Qué le parece el gesto que ha tenido esa universidad Bueno, con estudiantes de regiones que han pasado la noche ahí? Bueno, yo fui muy crítico de la noticia porque yo asumí que habían acogido a vándalos, ¿no? Personas agresivas, pero conversando contigo antes de entrar a esta entrevista, me dices que han acogido a estudiantes Solamente con previamente carnet. identificados Sí. con carnet de estudiantes. Cambio mi opinión al respecto. No, Bueno, es no lo que nos sabía. ha dicho el rector de la UNI, el señor López Chao, esta mañana. En tanto sea Sí. una acogida a estudiantes debidamente identificados que se comprometen a resguardar la integridad del local de la universidad, siendo yo de la UNI, bueno, cambio de parecer. Mi primera reacción fue muy negativa, muy crítica, de acoger a vándalos que venían, y lo que estoy viendo es atroz. A mí me parece una infamia cómo agreden los ciudadanos a la policía. Eso está mal, ¿no? Esa es una imagen atroz. Mi respaldo a la Policía Nacional del Perú, mi gratitud por todo lo que hacen por los peruanos que nos cuidan del vandalismo, y me parece infame que sean objetos de agresiones tan grotescas como la que ustedes acaban de exhibir. Permítame, por favor, justamente regresar al centro de Lima, en particular a la ingeniero Sillonis. Usted tiene experiencia porque ha sido testigo y ha tenido que ver con manifestaciones cuando ha sido gobernador regional. ¿Qué es lo que motiva a los que participan ahí de buena fe? ¿Cuál es la queja que a usted le parece justificada? No, la queja justificada que yo comparto y me adhiero es el maltrato del Estado peruano a la mayoría de los ciudadanos a través de servicios como agua potable, por ejemplo, que es un servicio fallido de toda la estructura, pésimos servicios de salud pública, que es un servicio fallido de los gobiernos regionales, la pésima educación estatal, que es otro servicio fallido del Estado a través de los gobiernos regionales, y la inseguridad ciudadana, que es un fracaso ministerial del Ministerio del Interior. Entonces nadie se salva. Gobierno central en lo que es seguridad ciudadana, gobiernos regionales en lo que es salud y educación básicamente, más la corrupción en transportes y demás, y el fracaso municipal a través de los pésimos servicios de agua potable, incluso limpieza pública. Entonces el Estado fracasó en nuestro país, ¿no? Y por eso yo me adhiero, yo protesto por ese maltrato. Sin embargo, no protesto en la forma que estamos viendo, agredir a la policía, exigir el cierre del Congreso, la excarcelación de Castillo, ¿no? Cuando claramente ha cometido un golpe de Estado. Entonces son dos protestas. Yo me adhiero a la protesta del maltrato estatal, incluso de la corrupción en el Estado, pero no me adhiero a la protesta ideologizada, absolutamente politizada, de tumbarse a este gobierno que ha sucedido a Castillo de una manera constitucionalmente válida, ¿no? Entonces,
no juntemos ambas protestas, porque yo quiero seguir protestando por el maltrato del Estado a la ciudadanía, pero no esta protesta que están ustedes exhibiendo a través de la agresión a la policía y demás. Muchas gracias por su presencia acá, muchas gracias por tu testimonio y por acompañarnos a ver estas escenas que en efecto son por momentos difíciles de soportar. Sobre todo hemos visto a policías acogiendo a un hombre herido, al cual han tratado de dar protección, y si eso no sirvió para que los que estaban lanzando piedras y otros proyectiles se detuvieran de hacerlo, para poder socorrer a esta persona que esperamos sea ya restablecido. Muchas gracias por su presencia acá. Fernando. Que tenga usted muy buenas noches y nos mantendremos en contacto para que nos hable sobre ICA y hablarnos sobre economía. Las veces que quiera. La próxima vez.